Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy lunes 8 de marzo. Ya les estoy proyectando la pantalla correspondiente a la parte donde íbamos de la clase que iniciamos con el curso, ¿verdad? Hoy espero que podamos finalizar esta clase en particular. La idea entonces sería aprovecharlo. De hecho, inclusive en el TEC digital ya les dejé, acabo de subirles la tarea, uno correspondiente a los temas tratados en esta presentación, aunque también hay una parte ahí que corresponde a temas de ¿cómo es que se llama? De la segunda clase que espero poderla ver el próximo miércoles, pero ahora al final de esta clase de hoy estaríamos hablando con respecto a lo que es esas, esa tarea. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Recuerden que habíamos quedado, lo último que vimos fue el ejercicio 5, ¿verdad? Que estábamos hablando de selección de conductores. Vamos a seguir ahora hablando con respecto a lo que es el diseño de acometidas según el método constructivo. Las acometidas pueden ser conductores al aire libre, ¿verdad? Y siempre que tengamos este tipo de conductores, vamos a poder utilizar las tablas NEC, la 310-15-B17, con separación mínima de un diámetro, dice aquí, temperaturas ambientes de 30 grados Celsius y se aplican correcciones por temperatura. ¿Ok? Entonces, la tabla 310-15-B17 es una de las tablas, voy a pasarme aquí para que ustedes la vean, es una de las tablas que también podemos emplear en el diseño siempre y cuando el cable esté al aire libre. ¿Cuándo se considera al aire libre? Bueno, puede ser en una instalación, como se comentaba ahí, una cometida aérea, donde tengamos esas características de que los cables no van por ningún ducto. Ahora bien, si tenemos una instalación, por ejemplo, de conductores en canasta, tipo escalerilla, por ejemplo, vamos a poder utilizar la tabla 310-15-B17, ¿verdad? Y tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué se diferencia esta tabla, la 310-15-B17, de la 310-15-B16? Por ejemplo, para ser un poco más ágil, yo aquí tengo en físico el NEC y voy a irme a la tabla 310-15-B16. Voy a concentrarme en uno de todos los cables, por ejemplo, el cable 6. Voy a concentrarme en el cable 6. Por ejemplo, en la tabla 16, 310-15-B16, para hacerlo resumido digo 16, con respecto a la 17, en la 16 veo que el cable 6 a 60 grados Celsius soporta 55 amperios. Ese mismo cable 6 a 75 grados tiene 65 amperios. Mientras que a 90 grados tenemos 75 amperios. ¿Ok? Como pueden ver, en la tabla 17, las capacidades del cable son mayores, sea en un tipo de forro o en nosotros. Y esto sucede no solamente en este cable, sucede en todos. Si comparamos los diferentes calibres de la tabla 17 con respecto a los de la tabla 16. ¿Y por qué es esa diferencia? Esa diferencia radica en que la 16 es para conductores en una canalización o ducto. Y en el cable, cuando está inmerso en una canalización o ducto, tiene menos capacidad de evacuar el calor que cuando está al aire libre. Entonces, cuando la instalación eléctrica va a ir al aire libre, tenemos ese beneficio de que se incrementa bastante la capacidad de corriente de los conductores. Entonces, por decirles algo, en un diseño donde yo voy con una instalación eléctrica entubada, ¿verdad? Voy a utilizar, qué sé yo, un cable 6
para X caso, mientras que si en esa misma instalación eléctrica yo utilizo, qué sé yo, una instalación eléctrica tipo escalerilla ventilada, por ejemplo, y puedo usar la tabla 17, posiblemente en lugar de usar un 6, estaría usando un 8, un 10, o sea, un cable más delgado, ¿verdad? Para la misma carga a conectar. Entonces es aquí donde vienen las características, digamos, de las tablas 16 y 17 a la hora de hacer el diseño. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo puedo usarlas? ¿O cuándo debo usarlas? Ya ese tipo de respuestas son más a nivel ya del criterio del diseñador, como esté haciendo. Ahora bien, van a haber condiciones donde se puede utilizar escalerilla y otras condiciones donde hay que utilizar ductería, ¿verdad? Entonces, para eso, entonces, requiero que ustedes hagan lectura de cuándo se puede utilizar ciertas características o no. Entonces, para eso vamos a dejar más adelante algunas lecturas que ustedes pueden ir haciendo del código, ¿verdad? No las hacemos aquí porque no es la idea, ¿verdad? Si no, no nos rinde la clase, no podemos seguir avanzando en la clase y obviamente como profesor me interesa abarcar, digamos, la mayor cantidad de información, pero sí requiero que algunas informaciones generales ustedes las repasen por su cuenta. Muy bien. Devolviéndome aquí donde iniciamos, estábamos hablando de que conductores al aire libre, entonces podemos utilizar esta tabla, la tabla 17, y tenemos el beneficio de que, repito, la capacidad de amperios de cada calibre de cada conductor es mayor con respecto a la tabla 16. Ahora bien, aquí tenemos una pequeña en forma de plano de lo que es una cometida aérea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos cables que vienen aquí al aire libre, estos perfectamente se pueden diseñar con tabla 17. Ahora bien, hay una porción del cable que si ya entra en ducto, ¿verdad? Entonces hay que considerar ese diseño como entubado, ¿verdad? Pero todo depende de la longitud del ducto. Digamos, si es un ducto muy pequeño, digamos, podríamos omitirlo, ¿verdad? Dadas las características del ducto, digamos, poco tamaño. Ahora bien, esta sería la tabla 310.15b17. Como les decía, vean que en el título dice que es una base de temperatura de 30 grados Celsius, una temperatura ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe factor de corrección por temperatura ambiente. Entonces tenemos que cambiar las capacidades de estos amperios de la tabla si resulta que la tabla, perdón, que el diseño donde vamos a aplicar la tabla corresponden a temperaturas ambientes diferentes de los 30. ¿Qué datos se utiliza? Bueno, los factores de temperatura que vimos en la tabla que vimos semanas, clases atrás. Muy bien. Conductores en tubería conduit. Entonces, como les decía, siempre que sea ductería, ahí vamos a utilizar la tabla 16, ¿verdad? De conductores. No más de 3 conductores por ducto, tal como decía la tabla. Si hay más de 3 conductores por ducto, portadores de corriente, tenemos que hacer un castigo por agrupamiento. ¿Ok? Ahora bien, temperatura ambiente del diseño de esa tabla también es a 30. Entonces, dependiendo del lugar del diseño, tenemos que hacer corrección de temperatura, corrección de las tablas por temperatura. Más de 3 conductores, corregimos opacidad entonces utilizando la tabla 310.15b3a. Esta era la tabla 310.15b16, que como les decía, estábamos hablando de estos valores comparados con la 17. Muy bien. Ya de esta es la que hemos hablado más en el curso. Aquí es una continuación de esa tabla hasta llegar a ciertos calibres sumamente grandes, ¿verdad? Como un 200, perdón, como un 2000, casi 1000. Muy bien. Esta otra tabla que les estoy mostrando acá es una tabla que es importante conocerla, pero realmente la ocupamos poco en el curso, simplemente para conocer este dato. ¿Y qué es este dato? Este dato lo que me dice es
cuál es el conductor mínimo que se puede utilizar, o sea, el calibre más delgado que se puede utilizar, sea en cobre o aluminio, ¿verdad? Para instalaciones eléctricas, al menos en baja tensión. Nosotros nos ubicamos en este rango. Ya otros diseños, ¿verdad? Entonces vamos a tener otros rangos, ¿verdad? De voltaje. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, esto es importante conocerlo porque puede hacer que ocupemos conocer cuál es el calibre o seleccionar el calibre del cable de un lado de un transformador, de un lado primario, donde tengamos, qué sé yo, 34.500 voltios, ¿verdad? Entonces ahí hay que saber cuál es el calibre mínimo que podamos poner por ahí. Al menos en baja tensión, que es la mayor parte del diseño que vamos a hacer, saber que el calibre más pequeño es 14 en cobre y 12 en aluminio. Muy bien, conductores en aeroducto. Aquí les he puesto algunas imágenes, digamos, en la presentación para que ustedes se digan o se tengan una idea de qué es un aeroducto, por ejemplo. Muy bien, dice que el artículo del NEC sería el 376. Es importante que lean los artículos. Cuando se mencionan aquí en las presentaciones, la idea es que ustedes en el transcurso de la semana puedan hacer la lectura respectiva de esos artículos. Dice el NEC 376.22, no más del 20% de ocupación, o sea, del área transversal interna que tiene el aeroducto, la idea es que no se ocupe con más de 20% en lo que son conductores. Respetar el calibre máximo permitido. Bueno, aquí cuando ustedes lean van a ver cuál es el calibre máximo permitido que se puede instalar en un aeroducto. Ampacidades según la tabla 310.15B16. ¿Por qué la 16? Porque esto no está al aire libre, ¿verdad? Esto está tapado, entonces por eso utilizamos la tabla 16. No más de 30 conductores activos. Si son más de 30 conductores activos, hay que aplicar los factores de la tabla 310.15B3A, incluyendo al neutro como portador de corriente. Esta otra que tenemos acá, la que sigue en la presentación, corresponde a lo que sería conductores en canasta. En canasta, como ustedes pueden ver, esta que estoy mostrando en la imagen es una canasta tipo escalerilla, ¿ok? Esta es una típica instalación de un sistema al aire libre, ¿verdad? Entonces, esta se considera al aire libre. De hecho, aquí se los puse, ¿verdad? Que la tabla que se utiliza para seleccionar los cables que irán sobre este enrejado, digámoslo así, pero ese tipo de escalerilla es las tablas 310.15 de 17. Ahora bien, dice aquí NEC 392.10B1A, dice que el calibre mínimo que se tiene que instalar en este tipo de canastas es un 0 AWG. En el 392.80 A2A dice los factores reductores de las tablas 310.15 B3A no aplican aquí. Pero para que no apliquen, debería estar ordenada la distribución de los cables sobre la canasta. Esta distribución que está aquí es una distribución desordenada. ¿Cómo es una distribución ordenada? Bueno, cuando yo tengo la canasta, aquí va la canasta y yo tengo, qué sé yo, ordenados los cables, ¿verdad? Tengo ordenados los cables, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tengo que hacer, no vamos a aplicar, ¿cómo es que se llama? Factores de reducción, ¿verdad? Por agrupamiento. Generalmente se espera que la separación entre conductores sea de un diámetro, ¿verdad? O la separación en grupos de 3 conductores portadores de corriente sea de un diámetro. Muy bien. Ok, entonces, continuando acá con la lectura, dice que estos mismos de canasta, el NEC 392.80 A2A, dice que para calibres mayores a 600 MCM, dice que
nosotros podemos tener una canasta sin techo o con techo. Ahora bien, ¿qué es eso? Muchas veces para proteger los cables, especialmente en ciertas partes donde pasa la canasta, se suele utilizar un techo en la canasta. Entonces, he regresado aquí donde está el dibujo. Hay otros tipos de canasta que son canastas más encerradas, donde lo que tiene son algunos canales de ventilación, no es tipo escalerilla, sino que lo que tienen son canales de ventilación, esos son otro tipo de canastas, en fin. Hay muchos tipos de canalizaciones, muchos tipos de productos que se venden en el mercado y hay que saber trabajarlos muy bien. Entonces, si por ejemplo estamos utilizando una canasta y el calibre de los cables que van en la canasta son mayores a 600, casi 1000 y no tiene techo, entonces me dice que debo castigar en un 75% lo que me dice la tabla NEC 31015B17. O sea, vamos a castigar esa opacidad. Si tiene una porción de techo, y como se ve ahí en la última instrucción, más de 1.8 metros de techo, se considera techada toda la cometida. Si estuviera techada total o parcial, pero ese parcial es de 1.8 metros o más, se considera entonces techada toda la cometida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que agarrar los datos de opacidad de esa tabla y castigarlos por un 70%, siempre y cuando los calibres sean mayores a 600 MCM. Ahora bien, tal como se vio acá, en la primera, que hablábamos de las canastas, el calibre mínimo es un 0. Bueno, ¿y cuál es el criterio cuando maneja un 0 AWG hasta 500? Bueno, para eso tenemos esta tercera diapositiva que dice, el NEC 39280 A2B nos dice que calibres de un 0 a 500 MCM, dice que si va sin techo, se castiga con 65% del NEC, tabla 31015B17. Y con techo se castiga un 60% del NEC, tabla 31015B17. Igual que el anterior, si el techado de la canasta es parcial, pero con solamente que tenga 180 metros o más de parte techada, entonces se considera techada toda la cometida. Dice NEC 392.80 A2C, conductores en canasta separados un diámetro se diseñan con una opacidad de 100% del NEC tabla 31015B17. Entonces aquí lo que me están diciendo es, si yo tengo una canasta, digamos que aquí va la canasta, y yo voy a poner conductores sobre la canasta, y estos conductores van ordenados, muchas veces los vamos a encontrar amarrados a los mismos estructuras de la canasta, y estos conductores están separados un diámetro entre sí, entonces es aquí donde podemos trabajar con el 100% de la capacidad que me dice la tabla. ¿Ok? No vamos a castigar nada, absolutamente nada, como se decía anteriormente, si tenemos esa separación de por lo menos un diámetro, ¿verdad? Un diámetro del mismo conductor entre uno y otro. Inclusive existen configuraciones. Algunas configuraciones que podemos encontrar son configuración cuadrada, donde tenemos A, B, C y neutro. Y luego separados, ¿verdad? Vamos a tener A, B, C y neutro. A, B, C y neutro. Qué sé yo, que sean 3 por fase, por ejemplo. ¿Qué es esto? 3 por fase. ¿Qué es 2 por fase? ¿Qué es 1 por fase? Ahorita vamos a entrar más adelante, cuando entremos al ejercicio, voy a explicarles todo este detalle. Pero aquí lo importante es que si tengo separación de un diámetro entre conductores, voy a tener la capacidad de aumentar o de trabajar con el 100% del dato de opacidad que me dice la tabla. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre acometidas subterráneas.
Para esta parte de acometidas subterráneas, no se trabajan con las tablas que vimos anteriormente. Si la acometida es subterránea, vamos a trabajar con otras tablas. Vamos a utilizar una figura para ello, ¿verdad? En fin, vamos a ver cómo es que se hace la acometida subterránea. Dice NEC artículo 300.5. Las profundidades de acometida se respetarán este criterio. ¿Cuál es el criterio? Bueno, ahí por favor me hacen lectura para que ustedes puedan ver a qué nos estamos refiriendo con esa parte de ese artículo. Dice NEC, figura B31015B22. Las tuberías se instalarán respetando este criterio. Voy a adelantarme un momentito aquí en la presentación para que ustedes vean cuál es esta figura. Aquí tenemos la figura B31015B22. Resulta que vamos a poder hacer instalaciones subterráneas, sea empleando el detalle 1, que tiene estas características. El detalle 2 tiene dos opciones. Podemos hacer la configuración que está arriba o esta otra que está aquí abajo. En el caso del detalle 3, igual tiene dos configuraciones. Podemos utilizar este que está aquí arriba o esta otra de acá. Y tenemos un detalle 4, que sería esta otra que tenemos por acá, con esas características. Muy bien. Esas instalaciones, estos tipos de detalles, instalaciones subterráneas, ahorita hablo de esto, de esta información que viene acá, pero ese tipo de diseño, ¿verdad? Va a seguir entonces esas características de esa figura. Muy bien, veníamos por acá. Dice, NEC tabla B31015B25 hasta la 10. Las capacidades serán de acuerdo a esta tabla, considerando el RO, el RHO y el LF correspondiente. Ahora bien, ¿qué es uno y qué es otro? Uno, el RO es la resistividad del terreno. ¿Ok? Muchas veces para obtener este dato se puede utilizar instrumentos como por ejemplo un telurómetro que podemos emplear para medir la resistividad de un terreno. ¿Ok? Este otro se refiere a la cargabilidad de la línea. ¿Ok? Este, ustedes pueden investigarlo un poquito más para que vean a qué se refiere con el LF. Eso se los dejo a ustedes para que lo investiguen un poquito más. Pero al menos este es la cargabilidad de la línea. Perdón, la resistividad al terreno. Entonces, por ejemplo, volviendo a la imagen donde estaba la figura, resulta que aquí yo les sé, esto es una tablita que busqué en internet, así un poquito general. Dice valores típicos de resistencia térmica, el RHO, de algunos terrenos. Por ejemplo, dice, suelo promedio, el 90% del suelo es de 90, al menos en Estados Unidos. Ahora bien, por ejemplo, si se está utilizando concreto, ¿verdad? Como parte del suelo concreto, si estamos utilizando el suelo es húmedo, tenemos un 60, papel aislante, polietileno, cloruro, estos no me interesan tanto, me interesan más ver a nivel de terreno. Por ejemplo, veamos este, suelo muy seco, rocoso, arenoso. Entonces aquí tenemos una resistividad térmica del terreno de 120, ¿verdad? El RHO. Entonces, a niveles del suelo muy húmedo, digamos, tenemos un rango de 60 y suelo muy seco 120. ¿Dónde tenemos que ubicarnos? Al menos para un diseño acá en el país. Bueno, lo ideal sería poder hacer una medición, ¿verdad?
pero dependiendo de la zona, ¿verdad? Si estamos en una zona muy húmeda o una zona muy seca, entonces vamos a estar seleccionando entre estos rangos. ¿Por qué es importante estos valores? Porque si nos vamos a las tablas, por ejemplo, voy a pasarme aquí, bueno, veamos una tabla. En una tabla, por ejemplo, vamos a encontrar que para ingresar a las tablas, yo voy a ocupar conocer la resistividad térmica del terreno y la cargabilidad de la línea, el LF. Entonces, dependiendo para uno o para otro, voy a estar ocupando, ¿verdad? Voy a estar ocupando estas características para ingresar y ver la, la, mm, la capacidad de corriente que tenga un conductor, ¿verdad? Bajo esas características de terreno, ¿verdad? Ahorita vemos en detalle las tablas. Muy bien, entonces, recapitulando, vamos a aplicar los, aquí, perdón, vamos a respetar lo que me dice la figura. Vamos a ocupar lo que nos dice las tablas de la número 5 a la número 10. Y aquí, en esto, les aclaro, es sumamente importante leer el título de las tablas. Vean que hay desde el número 5 hasta el número 10 en tablas, vamos a tener diferentes características en el diseño, ¿ok? Esto no lo tengo acá en la presentación, así que voy a dejar de compartir la presentación y voy a venirme a buscarlo en el mismo NEC. Entonces, permítanme acá, voy a dejar de compartir, voy a irme a abrir el código, ¿verdad? Voy a venirme a abrir el código para buscar las tablas. Entonces, voy a abrir por acá. Muy bien, vamos a ver. Recuerden que ustedes también pueden seguirme la idea es que utilicen el código, ¿verdad? Pero vamos a buscar esas tablas por aquí. Muy bien. Ya casi la encuentro. Que ya encontré una. Entonces voy a compartirla. Y listo. Muy bien. Ahí están viendo entonces la tabla B310.15.25. Voy a leer el título para que ustedes vean las características que tiene esta tabla, ¿verdad? Dice, ampacidad de conductores sencillos aislados. Sencillos, recuerden, son conductores de cobre o aluminio, ¿verdad? Que no, obviamente no son multiconductores, ¿ok? De 0 a 2000 voltios nominales, o sea, a nivel de baja tensión. En ductos eléctricos subterráneos no magnéticos. Bueno, habría que buscar el tipo de ductería que se puede utilizar aquí, que es no magnético. Importante, vean esto. Un conductor por ducto eléctrico. Un conductor por ducto eléctrico. O sea, quiere decir que si nos vamos al detalle, estaba la figura. No, la figura estaba más adelante. Si nos vamos al detalle, se me escapó mucho por aquí. Vamos a ver. Okay. Si nos vamos al detalle, quiere decir que el detalle 1 solo podría tener un conductor acá. En el caso del detalle 2, igual, solamente un conductor acá. Un conductor acá. El detalle 3, igual, en cada ducto, solamente un conductor. ¿Ok? Muy bien. No, la 5 aquí. Con base en una temperatura ambiente de la Tierra,
o sea, del terreno de 20 grados Celsius. ¿Qué pasa si no es 20 grados Celsius? Si no es 20 grados Celsius, habría que hacer corrección de estos valores, factores de corrección por uno u otro, por temperatura, en este caso por temperatura, y sería utilizar los datos que están aquí como una subtabla que está pegada a la misma tabla. Entonces, ahí tendríamos que utilizar estos factores de corrección por acá. Y dice, y los ductos eléctricos dispuestos de acuerdo con la figura B31015, B22, que fue la que les mostré. Temperatura de los conductores, bueno, aquí se diseña a 75 grados Celsius, ¿verdad? Porque son corrientes mayores a 100 amperios. Muy bien, entonces, como pueden ver acá, aquí digamos toda una columna, toda esta columna de acá, para lo que sería trabajar con detalle 2. Esta otra columna para trabajar con detalle 3. Y esta otra columna para trabajar con detalle 4. Y necesito conocer las características del terreno, la resistividad térmica del terreno y la cargabilidad de la línea, para poder hacer la selección respectiva del calibre, ¿verdad? Según la dominación AWG. Muy bien, voy a pasarme a la otra tabla, la que sigue, la número 6. Profe, Sí, adelante. que digamos, en este caso no se pueden hacer factor de corrección por más de un conductor por ducto, o digamos, ¿eso es obligatorio o se puede hacer factor de corrección para meter más de un conductor por ducto? Ok, en esa tabla no se puede meter más de un conductor por ducto. Vea esta otra. Exploremos esta. Tabla B31015B2, pero ahora pasamos a la 6. Dice, ampacidad de 3 conductores aislados de 0 a 2000 voltios nominales dentro de una cubierta general. Entonces aquí serían 3 conductores por ducto. En ductos subterráneos, eléctricos subterráneos, un cable por conductor eléctrico, o sea, un cable de A, B y C por conducto eléctrico. Entonces aquí tendríamos, pero sí van, em, perdón. Este es capacidades conductores aislados, cubierta, cable de 3 conductores. Este es un cable multiconductor, ¿ven? Este es multiconductor, cable de 3 conductores. Entonces, este quiere decir, van en una sola chaqueta, van internamente 3 conductores, como ya lo sabíamos. Entonces va A, B y C, ¿verdad? Entonces, igual en una base de temperatura de 20 grados Celsius y los ductos eléctricos dispuestos de acuerdo con la figura B31015B22 y una temperatura de conductor de 75 grados Celsius. Aquí tenemos detalle 1. Ven que en anterior no aparecía detalle 1. ¿Por qué? Porque solo aceptaba un cable sencillo, ¿verdad? En cambio, este es 3 conductores aislados. O sea, este es un multiconductor. ¿Ok? Entonces, como aquí sí va A, B y C, ¿verdad? Entonces aquí sí puede ir detalle 1, pero también puede ir detalle 2 o detalle 3, ¿ok? Veamos ahora la tabla que sigue. Igual aquí habría factor de corrección para la temperatura del terreno si no coincide con 20 grados Celsius. Veamos esta otra, la número 7. Tabla B31015B27, ampacidades de 3 conductores sencillos. Ojo, ya no es un multiconductor, es conductor sencillo. De 0 a 2000 voltios nominales en ductos eléctricos subterráneos. 3 conductores por ducto eléctrico, con base en una temperatura ambiente del suelo de 20 grados Celsius, ¿verdad? Y los ductos eléctricos dispuestos de acuerdo con la figura igual, la misma anterior, y temperatura de conductor 75 grados Celsius. Aquí, como pueden ver, igual tenemos para detalle 1, detalle 2, detalle 3, ¿verdad? Sean cobre o aluminio. Vean que aquí igual tiene factor de corrección por temperatura, que está en la tabla. Y lo que quería contar con este es que, digamos, si nos vamos a la figura,
la figura nos va a decir que ahora aquí yo puedo meter A, B y C. Aquí yo puedo meter A, B y C 1, A, B y C 2, A, B, C 3, ¿verdad? Igual aquí podrían poner 3 cables en cada uno de estos ductos. 3 cables portadores de corriente. Muy bien. Entonces, como pueden ver, ahí es sumamente importante leer el título de la tabla, ¿verdad? Entonces, ahí siguen las características, amplicidades de 2 o 3 conductores aislados, de 0 a 2000 voltios, ¿verdad? 2 o 3 conductores, sería para este otro. La 9, capacidades de 3 conductores individuales aislados y cableados, ¿verdad? De 0 a 2000 voltios, directamente enterrados en la tierra, o sea, no tienen una base de concreto, con base en la temperatura ambiente de la tierra de 20 grados Celsius, ductos eléctricos dispuestos de acuerdo a la figura igual, a B310-15B22, con un factor de carga del 100% y una resistividad térmica de 90. Y aquí me están hablando de estos valores específicos de resistividad del terreno y factor de carga. Y aquí cambia un poquitito la connotación de la tabla, ¿verdad? Muy bien. Ahí ustedes pueden seguir chequeando, pero sí es importante que si van a hacer un diseño en particular, sepan exactamente a qué es lo que van a querer hacer para que utilicen la tabla adecuada, ¿verdad? Para que utilicen la tabla adecuada. Muy bien. Ahí, como pueden ver, en el anexo informativo hay algunos ejemplos ahí que ustedes pueden chequear para que ustedes Profe, vean el uso de esta información. Ajá, sí, adelante. disculpe, con respecto a la temperatura, ¿qué pasa con el diseño en países donde hay temperaturas, o más bien estaciones de tiempo muy drásticas, donde hay tiempos muy calurosos o muy helados? ¿Qué pasa con el diseño? En esos diseños siempre hay que irse a la época donde tenemos la parte crítica del diseño, que es cuando hay más calor, ¿verdad? Entonces, que es cuando hay más calor, si hay cambios drásticos de temperatura, entonces hay que ver, porque recuerden que entre más frío esté el cable, mejor conductor es. Entonces, a mayor temperatura, el conductor, digamos, se va limitando sus características conductoras. Entonces, ahí hay que irse a la parte crítica. Cuando hay estaciones muy marcadas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la estación crítica? La calurosa. Vamos a hacer el diseño contemplando cuando se utilice la instalación en esta época, ¿verdad? Es como, por ejemplo, medir la resistividad de un terreno. Por ejemplo, medir la resistividad de un terreno es, es interesante saber que no podemos, ¿cómo se los digo? No podemos hacerlo en cualquier momento del año, porque no es igual la resistividad de un terreno en la época de lluvias a la resistividad, al valor que me estaría marcando con el instrumento si lo hago en la época seca. Entonces, son características que cambian, ¿verdad? Y ahí hay que saber en qué momento se hace esa medición. Muy bien, voy a regresarme a la presentación. Vamos a retomarla. Muy bien. Entonces, estamos claros con estas tablas. Vamos ahora a pasar a ver un ejercicio de práctica para lo que es un diseño de acometida subterránea. Dice, diseño una acometida subterránea para 1500 kilovoltamperios, 277/480 voltios. Ya pensando un poquito en lo que es la tarea, que me tienen que hacer la tarea 1, vamos a ir viendo estos detalles. Cuando tenemos un sistema 277/480 voltios, es un sistema en estrella. Yo algunas veces les pongo en el ejercicio un sistema 4 hilos. Un sistema 4 hilos quiere decir que tenemos línea A, línea B, línea C y neutro, ¿verdad? Entonces, de línea A a línea B, de línea B a línea C, de línea C a línea A, 480 voltios, o sea, tensión de línea 480, y la tensión de fase sería
277 voltios aproximadamente. Muy bien. En el diseño se debe usar conductores de 500 MCM THHW. 3 conductores por ducto, carga no continua, apéndice B, ¿verdad? Vamos a utilizar las tablas y la información que están en el apéndice B del NEC, con especificaciones térmicas del terreno de 60 y una cargabilidad de la línea de 50. Temperatura ambiente del suelo es de 30 grados Celsius. Bueno, en esta información, vean que este ejercicio está fijado en que el calibre del cable que tenemos que utilizar es de 500 MCM. No podemos usar menor a ese cable ni mayor a ese cable. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, este diseño, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué me están obligando a casarme con ese conductor? Bueno, muchas veces puede suceder que una empresa constructora termina un proyecto y al menos va a ejecutar un segundo proyecto y resulta que tiene exceso de ese conductor. O está escaso, digamos, y el proveedor en este momento tiene disponibilidad solo de ese cable 500 MCM y me interesa mucho empezar ya con la construcción de eso, etcétera. Entonces tenemos que diseñar rápido, ¿verdad? Y qué sé yo, tantas razones por las cuales, pero en este caso en particular, tenemos un conductor de 500 MCM para hacer el diseño. Ok, entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, me dicen que la carga es de 1500 kilovoltamperios, que el cable está fijo, que vamos a agregar 3 conductores por ducto. Entonces, quiere decir que en las tablas B31015, B2, de las 5 a la 10, hay ciertas que son las que podemos usar, que son las que me permiten 3 conductores sencillos, ¿verdad? No me dice nada de multiconductores. Van a ser 3 conductores sencillos por ducto. La carga es no continua, entonces para seleccionar el cable no hay ningún problema. Si me dijera carga continua, entonces tengo que agarrar, una vez que encuentre la corriente, tengo que multiplicarlo por 1.25. Ya sabemos el concepto de carga continua. Ahora bien, puede suceder también que un porcentaje, hemos detectado que un porcentaje de esa carga es carga continua, pero otro porcentaje de esa carga no es carga continua. ¿Cómo haríamos en ese caso? Bueno, entonces tendríamos que encontrar cuántos son los kilovoltamperios correspondientes a carga continua y esa corriente multiplicarla por 1.25 y después sumarle lo correspondiente a la carga no continua para sacar la corriente total del ejercicio. ¿Verdad? Pero en este caso me dice que toda la carga es no continua. Con especificaciones térmicas, ¿verdad? Que ahí ya me obliga a ingresar en las tablas con esos datos en particular. Y vean que la temperatura del suelo es de 30 grados Celsius y las tablas que vimos anteriormente tienen un diseño de temperatura en base a 20 grados Celsius, una temperatura del terreno, de 20 grados Celsius. Quiere decir que tenemos que corregir esas tablas, o el valor de la tabla tenemos que corregirlo para esa temperatura en particular. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Con el ejercicio, algo no quedó claro. Ese dato, profe, de LF, ¿de dónde se saca? Digamos, digamos, ahorita nos lo dan, pero uno, ¿de dónde lo sacaría? Ok, este dato, como les decía hace un rato, yo les expliqué el RHO, ¿verdad? Pero el LF, digamos que en sí es cargabilidad de la línea. Sí les dije, digamos que la idea es que ustedes lo investiguen un poquito. O sea, búsquenlo por ahí, búsquenlo en el NEC, ¿verdad? Y si no lo encuentran, entonces lo discutimos después. Pues sí quiero que ustedes lo investiguen un poco. Ok, profe. Muy bien. ¿Algún otro? O sea, una vez que está definido eso, ya es fácil. Es simplemente ingresar a la tabla y encontrar
esos valores, digamos, que vamos a necesitar para el diseño de esa acometida. Muy bien. Vamos a, antes de ver este diseño, bueno, no, empecemos a ver un poquitito de la solución y ya explico un poco eso otro que quería explicarles. Vamos a hacer el cálculo, entonces, el cálculo de la corriente. Entonces, para la selección, vamos a meternos en la fórmula, despejamos de la fórmula de potencia, despejamos para encontrar la corriente, y en este caso es 1804.22 amperios. De estos 1804.22 amperios, dice punto 9, hay que corregir en la tabla a punto 9 correspondiente al dato de corrección por temperatura ambiente del suelo. Bueno, si ustedes ingresan ahí a la tabla, en la tabla la B310.15 B27, van a encontrar que para una temperatura del terreno de 30 grados Celsius, el factor de corrección es punto 9. ¿Ok? Lo que implica una corrección de la corriente para la selección de 2004.7 amperios. Entonces, permítame venirme aquí a la presentación para terminar de aclarar un poco esto, agregando una diapositiva en blanco. Voy a agregar una diapositiva en blanco, puede ser por aquí. Ok, y aquí tengo la diapositiva en blanco. Muy bien. Bueno, pues antes de eso son las 10 y 19. Entonces, para no dejar cortada la explicación, vamos a ir al receso de 10 minutos, 10 y 19, 10 y 29, y continuamos con la clase.
Muy bien, vamos a continuar con la clase. Entonces, Profe, sí, adelante. una pregunta. Es que, por ejemplo, en casos que uno quiera tomar la temperatura del suelo, esa toma se hace a la profundidad que especifica el NEC sobre la profundidad del ducto. No, no, digamos, sería como un poco como a nivel superficial, más o menos. Digamos, esa pregunta sin específico de la profundidad. No sé si el NEC lo dice en particular. Tendría que revisarlo, a ver. Tendría que revisarlo. Dejémosle ahí pendiente, a ver. Voy a investigarlo y te lo respondo después, a ver. Me la recordar la pregunta para la próxima. Sí, claro, profe, gracias. Muy bien. Ok, déjame para apuntar por acá, a ver. Dice que hay una guía, tal vez para contestártela, un poco más en específico. Hay una guía que es el ANSI IEEE norma 442 de 1946 que dice guía para la medición de la resistividad térmica del terreno. O sea, hay que utilizar esa norma. La ANSI IEEE 442-1996. Entonces hay que revisar a ver qué dice esa norma. Ahí te la respondí de una vez mejor. Ahí la encontré directamente. Y ahí tendrás que ver cómo dice la metodología. Ahí en la norma te va a decir si es a tal profundidad o no. Muy bien. Les quería explicar en esta diapositiva en blanco que puse acá. Voy a cambiar de color de una vez para que sea más fácil de ver. Para que estemos claros, dado que ya se acerca la tarea, ya está subida la tarea 1, entonces necesito que ustedes vean algunos detalles. Por ejemplo, en cualquier tabla del NEC, ¿verdad? A nivel de tabla, nosotros vamos a tener el número de calibre, ¿verdad? Y ahí vamos a ver las características, digamos, de amperios que tiene el cable. Entonces aquí tenemos los amperios según el número de calibre. Ahora bien, nosotros para el diseño vamos a ocupar la corriente de línea. La corriente de línea que, por ejemplo, una trifásica sería el S trifásico entre raíz de 3, ¿verdad? Voltaje de línea, ¿verdad? Y si es con P, sería con el factor de potencia, ¿verdad? Entonces, si es P trifásico, aquí con el factor de potencia respectivo. Digamos que ese es el valor general, digamos, que tenemos ahí. Muy bien. Aquí vamos a encontrar un valor en amperios. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es venirse por acá y ya sabemos que en muchas tablas tenemos que hacer factores de corrección. Entonces, vamos a tener factores de corrección por temperatura. En estas tablas vamos a tener factores de corrección por temperatura, factores de corrección por agrupamiento, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es una forma de seleccionar el conductor respectivo? Es venirse y si hay factores, multiplicar por los factores. Esto es lo que me dice el código. Ponerlo con la misma nomenclatura. Multiplicamos por factor de temperatura, si hay que corregirlo, por el factor de agrupamiento, si hay que corregirlo, ¿verdad? Y el dato resultante, ¿verdad? Me voy a venir acá y ver cuál calibre soporta esa capacidad de corriente. Digamos que esta es la primera forma, ¿ok? Esa es la primera forma. La segunda forma, ¿qué sería? Sería, como yo sé que tengo que aplicar factor de temperatura o factor de agrupamiento, ¿verdad? Yo tengo que aplicar factores. La segunda forma sería agarrar y encontrar la corriente de línea considerando esos factores. Entonces, agarramos la corriente de la carga,
digamos, podemos llamar a este corriente de la línea con factores, qué sé yo. No, mejor cambiémosle la nomenclatura para no se confunda con el LF que estamos hablando. Esta digamos que vamos a llamar la corriente de la carga. Y esta la vamos a llamar la corriente de la línea. Entonces, qué sé yo, vamos a agarrar la corriente de la carga y si aquí multiplicábamos por los factores para hacer la corriente de la tabla más pequeña, aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a agarrar los factores y los vamos a dividir en la corriente de la carga para encontrar ese valor en amperios. Obviamente, esta corriente va a ser mayor que la corriente de la carga, la corriente de la línea aplicando estos factores. Y entonces yo me voy a venir aquí directamente a la tabla y seleccionar el calibre que soporta esa corriente. Esta sería la segunda forma. Ahora bien, aplicamos la primera forma, que generalmente así es como me lo dice el NEC, son factores de castigo, ¿verdad? Que sería la primera forma. O sea, vamos a castigar los valores que dice la tabla. Pero muchas veces hacer el proceso de la forma 2 resulta ser más sencillo a la hora de encontrar la corriente para un conductor, a la hora de encontrar un calibre de un conductor para una corriente en específico, ¿verdad? O sea, en algunos ejercicios puede hacer que la forma 2 sea más práctica para resolver el ejercicio que la forma 1. Otras veces puede hacer que más bien es al revés. Necesitamos recurrir a la forma 1, la primera forma, para encontrar digamos, más directa la solución del ejercicio. Ahora bien, el error es aplicarlo doble. Aplico los factores por acá y luego a la hora de seleccionar por la tabla también los aplico acá. No, es una u otra, pero no las dos. Yo he visto en proyectos, han cometido errores gravísimos que ya me estaban aplicando los factores de castigo en la corriente de la carga para encontrar una nueva corriente en línea y ir a las tablas. Y tras de eso las tablas las estaban castigando por los mismos factores. Claro, les daban unos cables grandísimos en ese proyecto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, aplicamos una u otra, pero no aplicamos las dos. Muy bien. Espero que esto esté bastante claro, ¿verdad? Quise enfatizarlo acá para que ustedes vean que algunas veces conviene aplicar una u otro método. Veamos ahora sí la solución que traíamos. Por ejemplo, traemos aquí, hemos encontrado la corriente de la carga para el diseño, pero a la hora de castigar por corrección de temperatura del terreno, como las tablas están al 20 grados Celsius y yo tengo una temperatura ambiente del suelo a 30 grados Celsius, tenemos aquí entonces 0.9, ¿verdad? Como el factor de corrección por temperatura. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy ampliando la magnitud de la corriente en la línea, aplicando el factor, ¿verdad? Con respecto a la corriente de la línea. O sea, lo que estoy haciendo es la forma 2. Lo que dice NEC es que tengo que agarrar esto y castigar la tabla, pero como yo lo estoy haciendo en la corriente, estoy aumentando la corriente para ir a la tabla, no tengo que aplicar el doble, la forma 1, ¿verdad? O el método 1. Basta con aplicar este segundo método, ¿verdad? Entonces, espero que esté bastante claro esto que les acabo de decir para que no se pierdan en la solución del ejercicio. Muy bien. Entonces, 2004.7 amperios. Si nos vamos a la tabla que nos sirve para el diseño en particular sería la B310-15B2, 7, en un forro THHW. Ahora bien, si nos regresamos al enunciado, resulta que el enunciado nos hablaba de un RO de 60 y de un factor de cargabilidad de la línea de 50. ¿Ok? De fijo, este dato lo voy a explicar en la siguiente clase, pero
para que ustedes lo puedan investigar un poquito y ahí se los dejé. Lo vamos a dejar para después. Muy bien. Vean que aquí tenemos 60 y 50. En lo que es la tabla 7, cobre, en cobre, tenemos esta columna, podría utilizar el detalle 1. O esta columna, para usar el detalle 2. Y esta columna, para usar el detalle 3. Ahora bien, ninguno de estos, para un cable de 500 casi 1000, ninguno de estas soportan los 2004.7 amperios. Entonces, ninguna de estas configuraciones por el momento me están sirviendo. Obviamente, el que menos me sirve es el detalle 1. ¿Por qué el detalle 1 no me sirve? Porque el detalle 1, si lo recordamos, lo que tiene solamente un ducto. Y si aquí puedo meter solo 3 conductores en un ducto, y yo sé que un solo conductor de 500 MCM no soporta los 2004 amperios, entonces este queda descartado. Ahora bien, ¿qué otra opción puedo hacer? ¿Puedo hacer detalle 2? ¿Puedo hacer detalle 3? Vamos a ver. Ahora bien, otra cosa que quiero explicar acá es, si ustedes me entienden, qué es un conductor por fase, 2 conductores por fase, 3 conductores por fase. ¿Me entienden esos términos? ¿Me entienden esos términos o no me los entienden? ¿Qué es uno por fase? Profe, no sé si tendrá relación con, bueno, es que en potencia, la clase pasada me parece que habíamos visto algo similar con las líneas de transmisión, que a veces van 2 conductores por fase y así. Ok, perfecto. Sí, sí, es bastante similar. Uno por fase quiere decir que vamos a tener un cable para el A, un cable para el B y un cable para el C. Y obviamente si tenemos neutro, tenemos un cable para neutro. ¿Ok? 2 por fase, por ejemplo, 2 por fase quiere decir que tenemos 2 cables para la fase A, 2 cables para la fase B, 2 cables para la fase C y obviamente 2 neutros. 3 por fase. Obviamente sería 3 del A, 3 del B, 3 del C y 3 de neutro. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuándo se utiliza esto? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso donde un cable de 500 MCM no va a soportar los 2004.7 amperios. Entonces, este diseño de este ejercicio no puede ser uno por fase, porque ya intentamos ver cómo se ve con un solo cable y no alcanza. Ahora bien, si pudiéramos utilizar más conductores en la tabla, podríamos explorar a ver si podemos meter uno por fase, que sea un cable más grueso, pero en este momento este ejercicio no permite hacer uno por fase. Vamos a ver si se puede 2 por fase o 3 por fase. Vamos a ver cómo queda el diseño. Aquí lo que sabemos es que ocupamos transportar 204.7 amperios. Entonces, nos traemos 204.7 amperios. Viniéndonos a la tabla, en el detalle 2 ya sabemos que tenemos 3 ductos. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, sea uno u otro. Estos 3 ductos lo que quiere decir es que yo puedo meter en cada ducto, como estamos utilizando la tabla 7, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la 7 dice que la capacidad de amperios del conductor está calculado para 3 cables portadores de corriente en el mismo ducto. Entonces, vamos a ver en el caso del detalle 2, dice que el cable para estas especificaciones de
factor de carga y resistividad térmica del terreno, tenemos 460 amperios. Entonces aquí vamos a tener que ver si 2004.7 entre 460 amperios, ¿cuántos ductos ocuparía? Porque yo sé que en cada uno puedo meter 3 conductores, uno por fase, que en total hace todas las fases, tal como en este caso dice que ocupo 4.33 ductos. ¿Por qué no cumple? Porque el detalle 2 es de 3 ductos, no es de 4. Entonces, me vengo a otra vez esta columna, pero con el uso del detalle 3. Entonces, aquí me da que la capacidad del cable 500 ahora se reduce a 412. Volvemos a hacer la operación. 2004.7 entre 412 me da 4.87 ductos. Si cumple. ¿Por qué si cumple? Porque el detalle 3 es de 6 ductos. La respuesta, por lo tanto, se deben utilizar 5 ductos de los 6 que tiene el detalle 3. Por tal razón, la corriente por ducto en los 5 conductores serán de 2004.7 por 0.9, o sea, regresamos otra vez a la corriente de carga real, porque ya no estamos seleccionando, dividido entre 5 conductores, porque vamos a utilizar 5 de los 6 posibilidades de ducto que tiene el detalle 3, y eso nos da 360.85 amperios por conductor, ¿verdad? Y obviamente, en ese caso, el detalle 3, el conductor soporta 412. Muy bien. Entonces, un diseño de acometida subterránea. Respuesta: se utiliza detalle 3, de los cuales solo se utilizan 5 ductos de los 6, que tiene la obra del detalle de la figura B31015B22. Cada tubo transporta 3 conductores, por lo tanto es una acometida de 5 conductores por fase. O sea, hay 5 cables de la fase A, 5 de la fase B, 5 de la fase C, ¿verdad? Y 5 neutros, si es un sistema de 4 hilos. ¿Ok? Entonces, cada ducto, ¿verdad? Lleva un cable A, B, C y neutro. A, B, C y neutro. A, B, C y neutro. Muy bien. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar a un último ejercicio. Y vean, este ejercicio hay que sacarle el máximo provecho, ¿ok? Porque ya es uno de los últimos ejercicios, digamos, de las últimas diapositivas de esta primera presentación, que ha sido sumamente rica en información, ¿verdad? Hablando de aspectos generales y ahora aspectos ya específicos del curso, ¿verdad? Para lo que es el diseño. Dice así: diseño una acometida trifásica entubada para conducir 290 kilovoltamperios en un sistema 277 y 480 voltios. Ya sabemos que eso es un sistema de 4 hilos, ¿verdad? O sea, tenemos los hilos de la línea A, B, C y el neutro sería, a eso se le llama sistema de 4 hilos. El factor de potencia me lo pusieron en 1, no hay ningún problema ahí. 2 por fase. Ok, me están diciendo que es un diseño 2 por fase. En 2 tuberías tipo conduit metálico. Entonces, ven qué interesante. 2 por fase. En 2 tuberías. Por ejemplo, el diseño, si hubiera sido en un solo ducto y son 2 por fase, quiere decir que yo voy a poner aquí en un ducto 2 conductores del A, 2 conductores del B, 2 conductores del C y 2 neutros. ¿Ok? Todos en un solo ducto. ¿Ok? Muy bien. Aquí entonces, si el neutro se considera no portador de corriente, aquí tendría entonces 6 conductores
portadores de corriente. Entonces quiere decir que hay castigo por agrupamiento. Y viendo aquí, posiblemente exista castigo por temperatura. ¿Ok? Muy bien. Pero ven este diseño. Este diseño me dicen en 2 tuberías tipo conduit metálico intermedio. Entonces, ¿qué quiere decir? En lugar de utilizar un ducto, vamos a utilizar 2. Son 2 por fase. Entonces, quiere decir que en este diseño vamos a meter un cable A, un cable B, un cable C y un neutro. Y aquí vamos a agregar un cable A, un cable B, un cable C y un neutro. Estando separados una distancia de un diámetro, ¿ok? Entonces, evitamos el castigo por factor de agrupamiento. Entonces, no vamos a castigar la capacidad de amperios del cable. Obviamente, sí vamos a tener castigo por temperatura. Entonces, pero en este caso no tendríamos castigo por agrupamiento. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí ya podemos empezar a hacer el análisis. Dice, vamos a agarrar los 290 kilovoltamperios y vamos a encontrar la corriente empleando la fórmula. En este caso sería 174.4 amperios. Si nos vamos a la tabla de factor de corrección por temperatura, sabemos que la temperatura del lugar es 32 grados Celsius. Vemos que la corriente es mayor a 75 grados Celsius. Perdón, la temperatura del lugar, perdón, la corriente es mayor a 100 amperios, lo cual diseñamos a una temperatura de 75 grados Celsius. Eso nos lleva a este factor de corrección por temperatura. Entonces, la corriente real de la carga afectada por el factor de temperatura, o sea, vamos a aplicar la segunda forma de hacer el cálculo. Entonces, en lugar de castigar la tabla con el factor, voy a emplear la corriente de la carga con el factor. Entonces, voy a trabajar con este factor 185.53 amperios. Entonces, vamos a venirnos a la tabla. ¿Cuál? La de entubados, que sería la 310.15B16. Y en la columna de 75 vamos a ver cuál soporta 185.53. 185.53. El dato está aquí, en medio de 175 y 200. Obviamente la selección sería en 200 y eso sería un cable 3 ceros. Muy bien, hasta aquí estamos claros con la solución. Sí, profe. Bien, muy bien, excelente. Vamos bien. Vamos bien, perfecto. Ahora vamos a verificarlo porque hay atención. Vean que aquí me daba información del largo que es de 32 metros. Recuerden, después de que he seleccionado el cable, utilizando la corriente de la carga, ¿verdad? Después de todo eso, tengo que garantizar que la caída de tensión no sobrepase los límites que me dijo el NEC. Eso lo estuvimos hablando al inicio, ¿verdad? Entonces, aplicamos la fórmula de trifásicos y aquí vamos a encontrar una caída de tensión. Pero aquí quiero recalcar unos detalles adicionales con respecto a este cálculo. Quiero que nos enfoquemos en el factor de potencia. El factor de potencia me dicen que es 1. Cuando el factor de potencia es 1, básicamente la afectación de la impedancia, porque hay tensión, es de carácter resistivo. Entonces, básicamente, esto dice propiedades de conductores, es una tabla un poco genérica de propiedades de conductores, donde dando la información del cable de cobre, vean que es información para corriente continua, ¿verdad?
Pero véanlo acá, que si yo obtengo el dato en ohmios por kilómetro del cable 3 ceros, me dice que es 0.261 ohmios por kilómetro. Y ese es el dato que estoy agregando acá. Entonces, raíz de 3, la impedancia en ohmios por kilómetro del conductor por la longitud por la corriente, ¿verdad? Entre 1000 por el voltaje nominal me está dando entonces el valor de el valor de 0.556 de caída de tensión. Entonces, vamos a ver qué hubiera pasado si utilizo la tabla 9. Si utilizo la tabla 9, que es la que yo espero que ustedes siempre utilicen, vamos a ver que el cable 3, la resistencia, ¿verdad? Para un ducto metálico, como es el que me dice la redacción, vean que me dice un ducto de conduit metálico intermedio, que es este de acá, conduit metálico intermedio. Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles, este 2 que aparece aquí en la fórmula es porque estamos haciendo 2 por fase, ¿verdad? Entonces ya esta es la corriente. Se me olvidó ese detalle, y disculpen. Y aquí vamos a ver que si utilizo para conduit metálico, recuerden que el dato de arriba es ohmio neutro por kilómetro. Entonces, este sería 0.259. La parte de la reactancia es 0.171. Entonces, si aplicamos en la fórmula que me dicen en la nota 2 del pie de página, vamos a ver que esto se hace cero, la parte imaginaria de aquí, o correspondiente a la parte imaginaria, se hace cero porque el factor de potencia es 1, entonces esto no participa. Por lo tanto, el valor que queda es básicamente el establecido por la parte resistiva. Si ustedes se fijan, 0.259 es prácticamente el mismo dato que teníamos en base a la tabla 8. Entonces, la variación es muy poca. Entonces, básicamente a la hora de calcular el porcentaje de caída de tensión, se asemeja mucho, ¿verdad? Al anterior, es prácticamente el mismo, ¿verdad? Es un par de milésimas de ahí de porcentaje que varía, que básicamente hace que el cálculo sea semejante. Pero, repito, esto lo puse ahí a modo adicional, ¿verdad? Para que ustedes vieran que también se podría utilizar la tabla 8 si el factor de potencia es unitario. Pero recuerden, en mi caso, en el curso, siempre vamos a estar utilizando para calcular porcentaje de caída de tensión la tabla 9. Esto se lo digo porque puede hacer que encuentren en la literatura algún ejercicio resuelto que utilizan la tabla 8. Y tal vez le cree a usted la duda de, bueno, pues, ¿por qué está usando la tabla 8 si el profesor siempre dijo que se utiliza la tabla 9? Entonces, un poco ahí la razón puede andar por ese lado. ¿Okay? Si el factor de potencia es unitario, ¿verdad? Entonces, el dato va a deberse principalmente a la parte resistiva, donde el dato de la tabla 8 y la tabla 9 son prácticamente similares, son muy parecidos. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se calcula el área, cómo se calcula el diámetro del ducto. En este caso, no hemos hecho ningún ejercicio, solamente voy a hacer este para explicarlo, ¿verdad? Necesito que me sigan con detenimiento, ¿verdad? Para explicarles esta parte de cómo se seleccionan los ductos. Ok. Voy a dejar un momentito la presentación y voy a pasarme de nuevo al código. Voy a presentar el código. PDF del código. Vamos a verlo por acá. No me parece. Sí, sí está abierto.
Aquí, ya lo encontré. Está aquí. Ok, aquí estábamos en el anexo viendo esto de cometidas subterráneas. Voy a devolverme al inicio del capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 9. Ok. El inicio del capítulo 9. Ok, aquí está el inicio del capítulo 9. La primera tabla que vamos a ver, que es importante, pero básicamente solamente se menciona en términos generales, es la siguiente. Dice, porcentaje de sección transversal de conductor o tubería para conductores y cables. Entonces, cantidad de conductores o cables. Dice, si tengo que poner un cable en un ducto, el área transversal de ese ducto se debe calcular al 53% de ocupación por el cable. ¿Ok? Si voy a meter dos conductores, de todo el área transversal que tiene el ducto, los dos cables van a ocupar máximo el 31% del área transversal del ducto. Más de dos cables, como sucede en la mayoría de las partes de instalaciones eléctricas comerciales e industriales, ¿verdad? Más de dos conductores, lo máximo que pueden ocupar del área transversal interna del ducto es el 40%. ¿Ok? Muy bien. Las siguientes tablas, bueno, aquí tenemos la tabla 2, que es el radio de las curvas de conductores y tuberías. Pero aquí viene la tabla 4, sumamente importante. ¿Ok? Aquí vienen los diferentes tipos de tuberías. Dice, artículo 358. Esto corresponde al capítulo 3. Entonces, el capítulo 3, en este artículo 358, ahí van a encontrar información sobre la tubería metálica eléctrica. ¿Ok? La tabla 4 no termina aquí. Esa es la correspondiente a este tipo de ductería. Aquí tenemos tubería no metálica eléctrica, otro tipo de ductería. Conduit metálico intermedio. Este es el del ejemplo que estamos haciendo final de esta clase. Conduit metálico, perdón, este es conduit metálico flexible. Este es el que estamos haciendo nosotros. Conduit metálico intermedio. Aquí está el artículo, aquí lo pueden leer. La idea es que ustedes lean estos artículos, recuerden, yo no lo hago aquí en la clase porque sería mucho tiempo en esto y la idea es que ustedes complementen con lectura. Artículo 842, ¿verdad? Artículo 856, conduit no metálico flexible hermético, conduit metálico no flexible hermético a los líquidos. Bueno, aquí siguen, ¿verdad? Aquí van a encontrar también conduit metálico rígido, conduit de PVC, CW80, conduit de PVC rígido, CW40. Aquí encuentran todo, digamos, todo lo que es ductería. ¿Ok? Vean que voy a analizar una tabla. Una tabla de estas, por ejemplo, estas, ya me dan, cualquiera de estas, por ejemplo, me dan, para cuando voy a utilizar más de dos cables, o un cable, o dos cables. O sea, ustedes no tienen que irse al ducto, ver cuál es el área transversal total del ducto y cuál es el 40% de eso. No, ya eso ya está calculado en estas tablas, ¿verdad? En milímetros cuadrados y en pulgadas cuadradas. O sea, eso no tienen que hacerlo. Ya aquí está calculado. Muy bien. La siguiente tabla que quiero enseñarles son las tablas 5. Okay, aquí están las tablas 5. La tabla 5 dice dimensiones de los conductores aislados y de cables de artefactos. Entonces, la tabla 5 es la que vamos a utilizar para ver cuál es el área transversal, ¿verdad?, del conductor según el tipo de aislamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio que no nos dicen qué chaqueta vamos a utilizar, pero si ya sabemos qué chaqueta vamos a utilizar,
podemos utilizar la tabla 5 en en la correspondiente a la chaqueta que vamos a utilizar. Por ejemplo, imaginemos que vamos a utilizar un THHN, por ejemplo, en el ejemplo de hoy, este final. Entonces, bueno, aquí no hay chaqueta THHN, entonces ninguno de estos me sirve, ¿verdad? Entonces sigo bajando. Aquí THHN no aparece, aparece el THW, pero no aparece el THHN. Y aquí aparece, no aparece el THHN, aquí ya aparece el THHN. Entonces, por ejemplo, aquí está el 14, 12, y entonces aquí está el área transversal en milímetros cuadrados que yo ocupo. Entonces, aquí es donde empezamos a ver, qué sé yo, si la selección fue un número 3, entonces voy a seleccionar 172.8 milímetros cuadrados es cada conductor. ¿Ok? Ahora bien, si utilizo la tabla, hay una tabla 5 que es la tabla 5A, la tabla 5A, que eso es, digamos, es un poco general, dice dimensiones y áreas nominales de alambres de aluminio y de cobre compacto para edificios. Nosotros no es tanto alambres, son principalmente conductores, por eso no utilizamos tanto esta tabla, pero inclusive algunos pueden ser que la usen. Digamos, en este caso me parece que yo estoy utilizando para la solución de este ejercicio esta tabla. Entonces, por ejemplo, esta me estaría dando ¿cómo es que se llama? Un conductor de, vamos a ver, número 3 ceros, 3 ceros en THHN, THHW, puede ser como este dato de acá, 176.3. Entonces, por ejemplo, voy a salirme ya de acá. Generalmente esta no la utilizamos, pero yo la estoy utilizando en la solución del ejercicio fue porque no dio una chaqueta en específico. Pero si damos una chaqueta en específico, vamos a utilizar propiamente la tabla 5. ¿Ok? Entonces, vamos a venirnos acá a la presentación. En la presentación, entonces, no, esta no es. Es esta otra. Ahora sí. Entonces, como les decía, aquí ya sabemos que la tabla 1, capítulo 1, tenemos más de 2 conductores en cada ducto. Entonces tiene que ir al 40% de ocupación. Entonces, en el caso del cable 3 ceros, como les decía, en ese caso estamos seleccionando este valor. Y como en cada ducto van a ir 4 cables, uno del A, uno del B, uno del C más el neutro. Recuerde que el diseño era de 2 tuberías, pero cada uno transporta 4 cables. Entonces tenemos un total de 705.2 milímetros cuadrados. Ahora de aquí nos vamos a la tabla 4, correspondiente al tipo de ductería, ¿verdad? Ya sabemos que es el 40% de ocupación, ¿verdad? El dato anterior, que era 705.2, lo ubicamos por acá. Recuerden que estamos en milímetros cuadrados. Ahí tendríamos estos dos datos. Ya sabemos que este no nos sirve, es 700, entonces tendría que ser este otro de acá. Nos venimos para acá y vamos a encontrar que el tamaño del ducto es el número 2 pulgadas. ¿Está claro? No sé si alguien tiene alguna consulta. Muy bien. Vamos entonces, ya con este ejercicio terminamos la clase, la primer PowerPoint que le subí al inicio del curso. La idea ahora sería pasar el próximo miércoles empezaríamos con la siguiente clase. Voy a pasar ahorita a que veamos un momentito la tarea para hablar de ella, en lo que queda la clase. Dice, fecha de entrega, tarea 1, fecha de entrega 15 del 03 del 2021 en el horario de clase. Estoy poniendo 15 sería de hoy en 8
La idea sería ver si la tienen ahí. Si no, no importa, lo podemos pasar al miércoles, que sería 17, no hay ningún problema. Dado que todavía, digamos, hay conceptos que necesitamos ver que están en la clase 2 para solucionar la tarea. Entonces, pero se las quise poner desde ya para que la vayan trabajando, la vayan viendo, por aquello que tengan alguna consulta. Dice, resuelva a mano, lapicero, los siguientes ejercicios de la forma más ordenada posible en hojas adicionales, utilizando los criterios del NEC 2014 para su solución, referenciando los artículos utilizados. En caso de utilizar las tablas del NEC 2014 para su solución, estas deben ser entregadas como anexos y marcadas en las mismas el dato seleccionado. Entonces, lo van a resolver a mano, no tienen que pasarlo a PowerPoint. La entregas en PowerPoint. Ahora bien, ¿por qué en PowerPoint, no en PDF, no en Word? Porque es más fácil revisar en PowerPoint, porque es más fácil utilizar tableta en PowerPoint, es más fácil revisar que en las otras opciones. Entonces, la entrega se hace en PowerPoint con la siguiente estructura: una portada, agregar en la portada un cuadro con la palabra nota obtenida, y deja un espacio para la misma. Y seguidamente, en orden, las imágenes de la solución manual de cada ejercicio. Ustedes sabrán si le sacan una foto o escanean la solución manual, pero las van pegando ordenadamente en ese PowerPoint. Nota, debido a que aún no se abarca el tema de puesta a tierra, las soluciones de estos ejercicios no contemplan tomar en cuenta los conductores de tierra. Ok, ¿esto por qué? Porque si abarco todo este tema y para ver cómo se selecciona el cable tierra, vean, nos da semana 6 todavía y no hemos hecho la tarea, entonces no podemos extendernos más, por eso está esta nota ahí. Entonces van a hacer todo como si no hubiera que seleccionar tierra, pero en realidad siempre hay que seleccionar el conductor de puesta a tierra. Ok, la forma de evaluar esta tarea es de la siguiente forma. Respuesta correcta, 50% de los puntos asignados a la pregunta. Los otros 50% de los puntos asignados a la pregunta se asignan al procedimiento detallado para llegar a la respuesta. No olvide justificar haciendo referencia a los artículos de NEC cuando así sea necesario. Se califica con 0 puntos a las respuestas sin procedimientos y 0 puntos a los procedimientos incompletos que no llevan a la respuesta. Son 6 ejercicios. El primero dice, dado los siguientes términos, factor de potencia, carga, factor demanda máxima individual, demanda máxima de grupo, factor de demanda, factor de carga, factor de diversidad y factor de simultaneidad o coincidencia, formule un caso práctico tabulado, real o inventado, donde haga uso y pueda calcular todos los términos anteriores. Esto es algo que ustedes pueden buscarlo, ¿verdad? Algún caso ahí parecido. Muchos de estos temas ya los conocen, muchos de estos conceptos ya los conocen, pero otros pueden ser que no, ¿verdad? Por ejemplo, factor de carga, que hablábamos hace un rato, la cargabilidad de la línea. Bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Yo todo eso lo voy a explicar en la siguiente clase, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes lo puedan investigar, ¿verdad? Ustedes lo puedan investigar y formular un caso práctico. 2. Se diseñará un alimentador principal trifásico 480-277 voltios de una planta pequeña de productos alimenticios en la provincia de Alajuela, en un único ducto EMT protegido contra la corrosión, al cual no se le corregirá el factor de potencia. Se asumirá para el diseño una temperatura de 36 grados Celsius. La planta cuenta con varias cargas de tipo trifásica y monofásicas uniformemente distribuidas en sus 3 fases, cuyo valor total trifásico de carga instalada corresponde a carga continua, dice que es 150 kilowatt trifásico, ¿verdad? Eso es potencia trifásica instalada. Factor de demanda, 0.78. Factor de potencia, 0.85. No continua, 75 kilovoltamperios. Factor de demanda, 0.7.
factor de potencia, 0.85. Carga no continua de 25 kW con factor de demanda de 1 y factor de potencia 0.85. Bien, por ejemplo, digamos, pueden investigando esta 1, haciendo la 1, van a poder entender qué es esta, pero aún así yo les voy a explicar esto en la siguiente clase. Por eso yo les dije que la tarea podemos negociarla para entregarla el lunes o entregarla el miércoles, dado que el miércoles sigo explicando cosas correspondientes a la clase, pero ahí nos ponemos de acuerdo el miércoles. Además, una buena cuota de la carga anteriormente especificada en la tabla corresponde a cargas no lineales, lo que lo obliga a aplicar el criterio NEC 310.15b4c. Yo siempre busco que en las tareas siempre exista algo que ustedes tengan que leer en el NEC, ¿verdad? Para que ustedes mismos vayan interpretando, algo que yo no les haya explicado, para que ustedes mismos lo vayan detallando y vayan analizando. El único proveedor de conductores para este proyecto ha especificado que el calibre del conductor mayor del que dispone es de 500 MSM. O sea, este es el mayor, pero no quiere decir que no pueda utilizar otros menores, como el 300 o el 4 ceros o el 2 ceros, etc. Determine siguiendo los criterios de NEC. Bueno, estas son todas las preguntas que se hacen de ese ejercicio, ¿verdad? Ahí las pueden detallar. Un tercer ejercicio. En el diseño de un alimentador trifásico de 4 hilos, se requiere utilizar como máximo un calibre de conductores número 2 ceros, THHN, esto con el fin de facilitar el sondeo de cables por un único ducto EMT. ¿Qué tendrá la cometida? La carga a ser servida es de 200 kVA con factor de potencia de 0.9. Omitiendo factores de demanda, donde el 30% de ella corresponde a carga continua. ¿Qué me están diciendo en esta parte? Me están diciendo que de estos 200 kilovoltamperios, el 30% corresponde a carga continua. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a seleccionar un conductor, tengo que agarrar el 30% de estos, multiplicarlo por 1.25 porque es carga continua y sumarle el 100% correspondiente a la corriente de la carga no continua, ¿verdad? Muy bien. Se sabe además que el sistema es trifásico, es de 277, 480 voltios, funcionando en una temperatura ambiente de 36 grados Celsius. Determine, siguiendo los criterios de diseño del NEC, qué número AWG de conductor, bueno, ahí están todas las preguntas, ¿verdad? Seleccionar cable, seleccionar el conductor de la máxima potencia del conductor por acometida, calcular el número de pulgadas del ducto MT, etc. Muy bien. El número 4 es de acometida subterránea, un poco parecido a el ejercicio que estuvimos viendo hoy. Se les da cuál es el RO, se les da el factor de carga o cargabilidad de la línea, ¿verdad? Cuáles son los datos. También se da los detalles correspondientes a que una parte es carga continua y otra parte es carga no continua y otra parte es carga continua. Entonces, para que ustedes sepan, de nuevo, igual que en lo que es carga continua, tienen que multiplicar la corriente por 1.25 para sumarle 100% de la carga no continua, bueno, etcétera, ¿verdad? Ya saben cuál es la figura que tienen que usar, que la estuvimos viendo hoy, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí viene más detalles a considerar con respecto al dato, digamos, de cuántos conductores van por ducto del diseño de la figura, ¿verdad? Que, repito, como lo que estuvimos viendo hoy. Y aquí, y la idea aquí es que se pueda calcular entonces aquí lo que piden es, tomando en cuenta, seleccione los conductores con chaqueta XHHW que será utilizado en esta cometida. Muy bien, el número 5 dice en una tubería MT de tantos milímetros de diámetro interno, se desea instalar 2 conductores por fase con forro THHN en un sistema trifásico de 380 voltios, 4 hilos, omite el cable tierra, bueno, ya eso ya lo hemos visto en la nota,
y no aplique reducciones de calibres al cable neutro, y con una temperatura ambiente de 32 grados Celsius, alimentando una carga continua. Los terminales de conexión de los conductores están diseñados para soportar una temperatura de operación de 90 grados Celsius. Vean, por ejemplo, aquí me están diciendo que yo puedo seleccionar, como esta es una chaqueta THHN que está en la columna 90, me están diciendo que a ambos lados los terminales sí soportan esa temperatura de 90 grados Celsius. Entonces puedo seleccionar en base a esa columna. Y aquí están las preguntas, que sería entonces calcular corriente, la potencia y la distancia en metros para no superar una caída de tensión de 3%. Y la sexta, que es el diseño de una cometida trifásica de una pequeña empresa que será de 4 hilos. Se quiere utilizar como máximo un calibre conductor número 250 MSM, THHN, por un único ducto EMT que tendrá la cometida. La carga instalada es de 400 kiloamperios con un factor de potencia de 0.9, donde el 30% de ella corresponde a carga continua. Se sabe además que el sistema trifásico es de 277, 480 voltios, funcionando en una temperatura ambiente de 34 grados Celsius, y la cometida tendrá una longitud de 45 metros. Como factor de demanda general, se utilizará un dato histórico de otra planta ya existente con características semejantes, el cual es de 75%. Entonces, por ejemplo, factor de demanda. Esto es un término que voy a explicarlo bastante como les decía, el próximo miércoles. Y estas son las preguntas, ¿verdad? A ese ejercicio. Bueno, esta es la tarea número 1. Es una tarea que hay que sentarse a hacerla con cuidado, ¿verdad? Los he puesto ahí que me lo hagan a mano para que sea fácil y no tarden mucho tiempo editándola. Eso sí, va a haber un grupo que tiene que exponerlo, entonces ese grupo de esta tarea vale doble, como así decirlo. Entonces, en ese caso, como es una tarea individual, el grupo que expone se ponen de acuerdo. Bueno, yo solucioné el ejercicio 1 de tal forma, pueden votar a ver cuál es el que van a utilizar, ¿verdad? Si el ejercicio está de 100 y todos deberían de tener una respuesta similar, ¿verdad? Pero en fin, esta sería entonces la tarea 1. Cualquier cosa, después de que dé la clase el próximo miércoles, se ocupa que detalle algo más con respecto a la tarea, podemos hacerlo al final de la clase del próximo miércoles. Muy bien, ¿alguna consulta? Profe, el mismo día que entregamos la tarea, usted dice cuál es el grupo que tiene que exponer. No, ese día ya tiene que venir el grupo con eso, más bien hay que decidirlo de una vez. Ah, ok. No sé quién se quiere echar al agua con la tarea 1 de una vez. Nosotros, profe. Y nosotros es el grupo de... El grupo de Patrick, Javier, Gerald, Giancarlo y Esteban. Perfecto. Entonces queda asignada ya la tarea número 1. De hecho, después, lo más seguro es que ya desde hoy en 8, ya deje la tarea número 2. La tarea número 2, explicando lo que tengo que explicar en la clase del miércoles, ya se podría dejar la tarea 2. La tarea 2, pero eso sí, la tarea 2 la dejaría para el próximo lunes. Y esa sí, generalmente dejo más tiempo, dejo como 15 días, porque sí generalmente es un poquitillo más larga. Muy bien, entonces por el momento podemos quedar acá y estaríamos conversando entonces para la próxima clase. Muchas gracias, que pasen muy bien. Pregunta. Así, adelante. El avance del proyecto se entrega la otra semana, pero ¿qué día? ¿El miércoles o cómo sería? Puede ser el miércoles, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto, ok. Profe, yo es que usted le había mandado un correo. Ajá. No sé si lo ha visto. Es que el problema es que a mí me entran diarios alrededor de 80 correos. Ok. Sí, yo me llamo Felipe Alvarado, es que yo soy de adecuación, entonces ahí le mandé la información. Ah, seguro me lo enviaste el fin de semana. No, se lo mandé hace como una semana, profe.
No lo he visto nada. Envíemelo de nuevo porque no lo he Ok, visto. Pero- se lo voy a ok, reenviar, profe. muy bien, ok. Muchas gracias, profe. Buen día. Con mucho gusto. Hasta luego.